Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy Buenas bien, tardes, gracias. buenas tardes. Bien, me cambié de micrófono para que podamos tener una clase fluida. Tengo mi cámara encendida, pero igual tengo mi micrófono para que no me escuchen cortado. Ustedes saben que cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier tipo de eventualidad que escuchen cortada, ¿cierto? La clase, me lo hacen saber para poder buscar solución. ¿Ya? Como siempre, vamos a comenzar con un recordatorio de lo que estuvimos analizando en la última clase. ¿Ya? Siempre interesante que más o menos podamos ir recordando la materia, los contenidos, así que dejo precisamente abierto el micrófono para que ustedes me vayan recordando qué fue lo que estuvimos analizando la última clase, qué temas estuvimos tratando, qué estuvimos enfatizando. A ver, si que ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan de algo, no? Inteligencia múltiple, Muy bien. ¿Qué más? emociones y sentimientos. Perfecto, muy bien, muy bien. Y de la emoción y sentimiento, ¿qué estuvimos definiendo? ¿Se acuerdan? Ya, creo que hasta ahí, ¿cierto? Quedamos. No sé quién me habló, pero sí, uno de los temas, ¿cierto?, que estuvimos enfocando la clase anterior fue precisamente hablar sobre la inteligencia, ¿ya? Recordar que nosotros mencionamos que la inteligencia es un proceso cognitivo de tipo, ¿verdad?, superior o complejo, que básicamente la entendemos no como la forma de adquirir conocimiento, sino que mejorarlo, ¿ya? Y a través precisamente de esta idea nosotros abarcamos dos teorías. Una de ellas, ¿cierto?, tiene que ver con la teoría de eh, Daniel Goleman, que establece básicamente de que la inteligencia tiene que ver con una cuestión, ¿cierto?, de equilibrio entre el uso de la emoción y la razón, estableciendo para ello, ¿cierto?, cuatro parámetros importantes que serían como los factores que van a permitir esto, que sería conocer las emociones, ¿cierto?, controlar las emociones, reconocer emociones en otros y utilizar emociones, estableciendo, ¿cierto?, que básicamente la inteligencia reside en eso, en poder resolver problemas y tomar decisiones, ¿cierto?, a partir de estas dos, ¿cierto?, características que tiene el hombre, ¿ya? Basándose en la idea de que si privilegiamos una por sobre la otra, lo más probable es que podamos, ¿verdad?, tomar decisiones erróneas. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos otro, ¿verdad?, psicólogo estadounidense, que en este caso sería Howard Gardner, que establece básicamente la idea de que las inteligencias, ¿cierto?, en realidad son múltiples, atendiendo que todas las personas pueden ser, ¿cierto?, inteligentes. Y, ¿verdad?, encontramos una montonera de tipos de inteligencia de acuerdo a las habilidades, ¿cierto?, que él va categorizando, entre ellas, ¿cierto?, para ir recordando la inteligencia, por ejemplo, espacial, ¿cierto? Visual espacial, la inteligencia naturalista, lógico-matemática, ¿cierto? Lingüística, musical, corporal, intra, ¿cierto? E interpersonal, entre otras muchas, ¿ya? Y fíjense que desde ahí, ¿cierto? Nosotros abarcamos la etapa de las emociones, porque dijimos que nuestra mente, a través de los procesos cognitivos, no trabajan de manera aislada, sino que trabajan en conjunto, de manera solapada, ¿cierto? Con otro tipo de procesos que se llaman procesos afectivos. Y dentro de estos procesos afectivos nosotros encontramos dos, ¿cierto? Dos principales, entre comillas, ejes, que sería en este caso lo que nosotros denominamos las emociones y por otro lado, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos como los famosos sentimientos. La clase pasada no alcanzamos a abordar, ¿cierto?, los sentimientos, pero sí abordamos las emociones. Y hablamos varias cosas respecto a las emociones, como por ejemplo que las emociones se traducen, ¿cierto?, como el moverse, porque básicamente se entiende que la emoción es aquello que evoca el acercarse cuando algo, ¿cierto?, nos genera un placer o nos sentimos cierto a gusto, nos acercamos hacia algo
Y si algo, ¿cierto?, nos genera básicamente un peligro o nos puede causar daño, también, ¿cierto?, las emociones nos alejan y por lo tanto, ¿cierto?, bajo esta idea se entiende básicamente que las emociones también tienen la funcionalidad de podernos, ¿verdad?, hacernos sobrevivir o adaptarnos al medio. También bajo esta idea, ¿cierto?, dentro de las características que mencionamos de las emociones, dijimos que las emociones son aquellas que nos permiten básicamente o que nos básicamente las sentimos de manera intensa, porque al momento cierto de generarse una emoción frente a un verdad estímulo, evidentemente produce distintos cambios en nuestro organismo, neuroquímicos, cierto, a nivel fisiológicos, y eso hace evidentemente que uno pueda sentir la intensidad de la emoción. Pero también dijimos que en el tiempo, cierto, las emociones son bastante breves, porque, ¿verdad?, duran lo que vaya a durar precisamente el estímulo o el hecho, ¿verdad?, concreto, ¿ya? Esto básicamente nos hace pensar de que no estamos todo el día riendo, ¿cierto? O que básicamente no vivimos siempre con el temor, ¿cierto? A flor de piel, porque simplemente basta que el hecho, ¿cierto?, termine para que la emoción también, ¿cierto?, culmine con ella. Dentro de las emociones, nosotros mencionamos a un autor, que fue Paul Ekman, que dijimos que ¿verdad?, categorizó las emociones en emociones entendidas como primarias, ¿cierto? O básicamente las básicas, y otro tipo de emociones entendidas como las secundarias. Dentro de las emociones básicas nosotros mencionamos 6, ¿cierto? Y dijimos que estas emociones se categorizaban también en emociones positivas, neutras y emociones negativas. ¿Cuál era la emoción que nosotros entendemos como positiva? A ver si se acuerdan ustedes. La alegría, Muy bien, Claudio, mi tocayo, alegría, ¿cierto? Muy bien. O Andrés, no sé quién me habló. Ya. ¿Cuál es una emoción que podemos considerar como neutra? Porque dijimos que eran emociones puentes. Es decir, que esa emoción se genera, pero a la vez nos lleva a otro tipo de emociones. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, les menciono yo. La sorpresa, ¿cierto? Neutra, Es neutra. neutra que está ni feliz ni triste. O sea, ahí, creo yo. Sí, por ejemplo, la sorpresa. Ya expliquemos nuevamente por qué la sorpresa o, por ejemplo, la aversión son consideradas como emociones, o el desagrado son consideradas como emociones neutras. Le dije yo, pensemos, por ejemplo, que usted está de cumpleaños y le arman, ¿verdad?, un cumpleaños sorpresa, ¿sí? Bien. Cuando usted, ¿cierto?, abre la puerta, le grita sorpresa, viene la emoción precisamente de que algo, ¿cierto?, ha escapado de la rutina, por lo tanto se genera esto, ¿verdad?, que de manera repentina no estaba planificado, sorpresa, ¿ya? La emoción sorpresa. Pero inmediatamente radica otro tipo de emoción, va acompañada de otro tipo de emoción. Si usted, ¿verdad?, quería celebrar su cumpleaños, ¿cierto? O esperar que se lo celebraran, evidentemente va a sentir inmediatamente la felicidad, la alegría, ¿sí? Por lo tanto, por eso se denomina como un tipo de emoción neutra o puente, porque nos lleva, ¿cierto?, a otro tipo de emoción. Sorpresa, alegría. Si usted no esperaba el cumpleaños porque quería pasar solo o sola, ¿cierto?, ese día, lo más probable es que le genere ira, que sería, ¿cierto?, otro tipo de emoción. Por lo tanto, por eso, ¿cierto?, las consideramos como emociones de tipo puente o neutras. Y tenemos las emociones negativas. ¿Alguien se acuerda de una? ¿Emociones negativas o depresivas? tristeza, Muy bien. La tristeza. ¿Cuál otra? el desagrado Ya. El desagrado es o considerado el miedo. neutra. El miedo, perfecto. Y, Mira, y la ira, ¿cierto? Estas tres son consideradas precisamente emociones negativas. ¿Ya? Ahora, entender que todo tipo de emoción tiene, ¿verdad?, lo que nosotros denominamos como su funcionalidad. Todas existen, ¿cierto?, por algo, por algún tipo de motivo. Bien, Samuel, fíjate que una de las emociones que tú mencionaste, que es el enojo, que lo podemos entender como ira, es considerada, ¿cierto?, como negativa. Bien, quiero empezar con la clase antes de retomar precisamente lo que son los sentimientos, con una pequeña lectura, ¿ya? Que esta lectura está acompañada con lo que sería un cuadro de alternativas. Entonces quiero que
partamos precisamente con la lectura de un pequeño textito. Un segundo para poder compartir. Yo en Santiago, que es pana, me acuerdo que ese año tenía otra en la FIA con la City. Ah, ya. La teníamos antes. Que es pana de... Bien. Nos vamos a enfocar no en el texto número 1, sino en el texto número 2, ¿ya? En el texto número 2 aparece una pequeña lectura y posteriormente vamos a estar, ¿cierto?, analizando la pregunta número 4, que dice, ¿cierto?, de acuerdo al texto número 2, y aparece a continuación la pregunta. Bien. Leo yo y ustedes, ¿cierto?, siguen la lectura a través de pantalla. Ahí intenté, ¿cierto?, agrandar lo que más puedo para que puedan ustedes también continuar la lectura conmigo. Dice, una emoción es un estado afectivo que experimentamos, que sobreviene junto a cambios fisiológicos y hormonales, originados por una vivencia específica. Las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Consisten en un estado que acontece súbitamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo, las que determinan el modo en que percibimos dicha situación. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a la pregunta que corresponde, ¿cierto?, a ese texto, que sería este que está acá, que voy a proceder, ¿cierto?, a resaltar. La pregunta 4. Bien. De acuerdo al texto 2, la función de la emoción es A, ayudar a las personas a reflexionar sobre sus actos; B, producir cambios orgánicos en el cuerpo humano; C, organizar los valores e ideales de las personas; o D, facilitar la adaptación del ser humano al medio. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? También pueden escribir en el chat porque estoy atento a esto. Yo diría que puede ser la D, facilitar la adaptación del ser humano al Al medio. medio. Mm. Ya, Al medio compañero. se refiere al medio de qué? A su entorno. Por Al ejemplo, su entorno, medio es claro, al todo lo que entorno. a usted, ¿cierto?, le rodea. Persona, entorno natural, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entorno en general, medio. Yo creo que la D, pues que te digo acá. ¿Perfecto? Vamos a esperar si alguien más nos puede dar alguna respuesta, porque Alicia en el chat me coloca que puede ser la alternativa B de bueno, pero ¿hay alguien más que quiera ahí atreverse a dar una respuesta? Leo de nuevo el texto. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, que sobreviene junto a cambios fisiológicos y hormonales originados por una vivencia específica. Las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Consisten en un estado que acontece súbitamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo, las que determinan el modo en que percibimos dicha situación. Bien, Andrés nos responde que la A. Tenemos una variedad de respuestas. Por un lado, cierto, Andrés nos dice la A, Alicia nos dice la B, su compañera, que no alcanza a leer el nombre, me dice que es la D, de dedo. Claudio me dice que es la A. También puede ser la A. Estoy ahí, media confusa. La B, profesor. ¿La La D de B, dedo o profesor. la B de bueno? B de bueno. La B de burro. Ya, de burro. La B. La B. Ya. ¿Ok? Hay muchas respuestas. Vamos a ver. Fíjense que acá vamos a partir, ¿cierto?, analizando la pregunta. La pregunta me dice que, de acuerdo, ¿cierto?, a la lectura que hemos hecho, yo tengo que determinar cuál es la función de las emociones. La función de las emociones.
¿ya? Función, la función. Bien, vamos entonces al texto. Dice, una emoción es un estado afectivo que experimentamos que sobreviene junto a cambios fisiológicos, hormonales, originados por una vivencia específica. Bien, todas las características que me da acá al principio, ¿cierto? Lo que hacen es definir qué es una emoción, pero no me está comentando, ¿cierto? ¿Cuál sería, en este caso, el propósito o la función de esta? ¿Sí? Bien, si yo considero esta primera idea, inmediatamente quedan afuera algunas de las alternativas, como por ejemplo, la alternativa B. Porque en definitiva, la alternativa B no me está diciendo cuál es la función de la emoción. Me está diciendo, ¿cierto? Lo que genera la emoción, no, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Por lo tanto, aquellos que colocaron la B pueden, ¿verdad?, volver a colocar ahí qué alternativa creen que podría ser la correcta. Ya, Alicia, ¿cierto? Me escribe que la D ahora. Bien, continuamos leyendo entonces el texto para poder encontrar cuál sería la respuesta correcta. Bien, si volvemos al texto y continuamos la lectura, dice, las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Aquí tenemos otra idea. Dice, Yo ok, las emociones le permiten al organismo acomodarse a su entorno. Es como decir, entonces, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirven entonces? Ah, la respuesta parece ser que es esa. Entonces, ¿qué permiten las emociones? ¿Qué significa acomodarse? Acomodarse, adaptarse al Adaptarse, muy medio, bien. sí. Fíjense que acá, ¿cierto? Se está utilizando un sinónimo. Acomodarse, ¿cierto? Adaptarse. Por lo tanto, la respuesta correcta es la Ah, muy de bien. dedo, de Diosito, ¿ya? Por lo tanto, aquellos, ¿cierto?, que mencionaron que era la letra D, están en lo correcto. Ahora, fíjense ustedes, nosotros ya habíamos estudiado esto la semana pasada y yo se los dije en la introducción. Les dije, el propósito de la emoción, ¿cierto? Es básicamente poder adaptarnos al medio. Por eso, ¿cierto? La emoción se define como movimiento. Me acerco y me alejo. Me acerco a aquello, ¿cierto? Que me agrada porque me mantiene, ¿cierto? Ahí bien, pero me alejo de aquello, ¿cierto? Que provoca peligro. Y bajo esta idea, ¿cierto? Me alejo de aquello que tal vez me puede provocar algo, ¿cierto? Que en definitiva dañe mi integridad. Por eso se habla, ¿cierto? De adaptación. Por eso se habla precisamente de que me permita adecuarme, ¿cierto? Al medio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Y nunca lo olviden. La emoción, ¿cierto? Tiene este propósito. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí o no? Respóndame, porque yo no sé si... Sí, Sí, me si quedó les profesor. queda. claro, sí. Ya, perfecto. Ahí sí. Me tienen que responder porque a veces yo pienso que no sé, no le estoy hablando a nadie. Ya, perfecto. No lo olviden nunca, por favor, ¿ya? Ya, ahora sí. Teniendo entonces claro lo que sería en este caso, ¿cierto? ¿Qué es la emoción? Podemos continuar, porque una de las cosas, ¿cierto?, que nos queda ver es la otra parte, ¿cierto?, de lo que nosotros llamamos emociones y sentimientos, que en este caso serían los sentimientos, ¿ya? Bien. Me acordé que había una tarea revisando acá el Power. Miren ustedes, como yo le dije, aprovechen de revisar el Power porque no habíamos alcanzado a terminar. Fíjense que se me había quedado esto en el tintero. En el mismo Power había también dos preguntas importantes. Bien, esto es simplemente para reforzar, ¿cierto?, lo anterior. Vamos entonces con el POSIT que ustedes están mirando a su izquierda, ¿ya? Y también pueden contestar en el chat. Estoy súper atento.
Si tuviera que definir en una frase el propósito de las emociones, ¿cuál de las siguientes opciones cogería? A, su origen es pensado. B, significa moverse, es decir, desplazarse solo aquello que genera placer. C, permite la adaptabilidad al medio. O D, son intensas y de larga duración. A ver, vamos a ver si reforzamos aquí lo que habíamos planteado anteriormente. Aquí me están respondiendo en el chat así. Balazo. Muy bien. Sorpresa. Perfecto. Oh, todavía no vamos en esa. Ah, Era la izquierda, pero no importa. Se adelantó, hizo spoiler. Muy bien, Samuel, Andrés, Claudio, Alicia. En el caso cierto del POSIT, que está a su izquierda, sí, la definición cierto correcta de emoción cierto en una frase es la C. Permite cierto la adaptabilidad al medio. Ahora pregunta, ¿por qué la D no es correcta? ¿Por qué la alternativa D de esa pregunta que aparece ahí no es correcta? Que no son de larga duración. Perfecto, muy bien. Cualquier acierto que lea así nomás puede decir, ah, la D es correcta, porque es cierto, dice que son intensas, pero el detalle está precisamente en lo que menciona su compañero. No son de larga duración. Muy bien, Alicia, pero ojo ahí, los sentimientos no. Las emociones son pasajeras, no los sentimientos. ¿Ya? Ya vamos a hablar de aquello. Ahora sí, nos vamos al post, ¿cierto? Que está a su derecha. Y ahí aparece una imagen de una mujer, ¿cierto? Que se está tocando el rostro y tiene sus ojos, ¿cierto? Y su boca casi de manera circular. Y la pregunta es así, ¿qué emoción se representa en la imagen? A, miedo. B, ira. C, tristeza. O D, sorpresa. Sorpresa. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo supieron que era sorpresa? por su expresión su cara está con la expresión de sus manos, de su forma de- como de la expresión de cara, de eso, la expresión. Muy bien, Valentina. Sí, la verdad es que fíjense que todo, ¿cierto? Sin dudar, inclusive Samuel puso ahí, ¿cierto? La alternativa de en el chat, eh, expresa precisamente esa emoción, porque fíjense ustedes, y en algún momento se los comenté, las expresiones faciales en cuanto a la emocionalidad, ¿cierto? Son de carácter universal. Es decir, que aparte, ¿cierto? Paul Ekman, que habló precisamente sobre toda esta idea de que las emociones eran seis, también planteó la idea de que nosotros expresamos, ¿cierto?, las emociones y lo hacemos casi de manera universal. Es decir, todas las emociones tienen un cierto tipo de expresión. Y me voy a saltar muchas diapos para volver a esta actividad que está acá. Ok, ahí está tapando el papelito. A ver, déjenme sacarlo. Ah, no lo puedo sacar. Espérenme, déjeme abrirlo en PPT porque como lo abrí aquí en PDF, entonces no lo puedo modificar, pero lo tengo en PPT. Ya. Acá está. Ya. Entonces procedemos aquí. Disculpa, Ahí. profesor. No termino de leer la cuestión, La la pregunta. presentación. Sí, Ah, porfa. ya. Ok. De ahí volvemos atrás, ¿ya? ¿Sí? ¿Cadet? Ahí volvemos a la pregunta para que la puedas volver a leer, ¿ya? Bien, pero volviendo precisamente a la pregunta, ¿cierto? Anterior, cuando ustedes determinaron que esa expresión facial no era otra cosa, ¿cierto? Que sorpresa, fíjense que las seis emociones básicas que nosotros estudiamos, ¿cierto? Todas básicamente tienen rasgos específicos en nuestro rostro.
Por ejemplo, si yo les pregunto, la imagen número 1, ¿qué emoción, cierto, es la que está transmitiendo esta niña? ¿Qué me Ella dirían ustedes? es una emoción de, como de miedo y sorpresa, así como que está asustada. ¿Puede ser? ¿Ya? ¿Tristeza? Esta. Tristeza, tristeza, Mm. tristeza. ¿Ya? Fíjense en sus ojos están caídos, ¿cierto? Su boca también. Por lo tanto, lo que ella está, ¿cierto?, transmitiendo a través tanto de sus ojos como su boca, que es básicamente cuando se va hacia abajo, es tristeza. ¿Ya? Bien, la imagen número 2 de las 6 emociones básicas que vimos, Desagrado. desagrado. Si se fijan, su expresión, ¿cierto?, facial sería que todo, ¿cierto?, se reduce a su nariz. Es como que está apretando precisamente la nariz ahí. Como que algo, ¿cierto?, que está oliendo está, no sé, de mal olor. Y aparte, precisamente, como bien dice Samuel, rechazo, la expresión, ¿cierto?, de sus manos es como que quiere alejarse, ¿ya? Muy característico, ¿cierto?, de este tipo de emocionalidad. La 3, la imagen 3, Alegría. Alegría. la alegría. Y fíjense ustedes que es todo lo contrario, ¿cierto?, a la imagen número 1. Si la imagen número 1, ¿cierto?, señala ahí que los rostros, ¿cierto?, se caen por la tristeza, la alegría, ¿cierto?, tiene toda esta idea, ¿cierto?, contraria de que el rostro sube. Muy bien. ¿Y la imagen número 4? Miedo. 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 Miedo, muy bien. Samuel coloca ansiedad. Muy bien, Samuel. Pero fíjate que la ansiedad es como una emoción secundaria, ¿cierto?, que se origina por lo desconocido, que sería en este caso como la sorpresa o el miedo. ¿Ya? Bien. La 5, Ira. 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 Perfecto. Ahí, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, el rostro se endurece, ¿cierto? Se coloca como rígido. Y es muy típico poder encontrar estas cejas, ¿cierto?, en forma de V y el ceño, ¿cierto?, fruncido, producto de la ira. ¿Y el 6? Muy bien, Alicia, la sorpresa que me escribe en el Sorpresa. chat. Muy bien, No, creo. muy bien. Encontramos, ¿cierto?, lo que sería la sorpresa. Ahora, fíjense que esto tiene un nombre, ¿ya? Y en psicología, el poder reconocer precisamente las emociones se llama feedback facial o emocional, ¿ya? Que básicamente que, imagínense ustedes, no conocemos a las otras personas, podemos no entablar, ¿cierto?, una conversación, pero nosotros podemos saber cómo están anímicamente por la expresión, ¿cierto?, de sus rostros. Y eso, ¿cierto?, nos permite muchas cosas, como por ejemplo, hablar de una inteligencia emocional, que era lo que anteriormente, ¿cierto?, nosotros conversábamos, cuando hablábamos precisamente de reconocer las emociones en los otros. No basta, ¿cierto?, con que nosotros podamos conocer de manera profunda a otro sujeto para yo poder saber cómo está emocionalmente, sino que es tan sencillo, ¿cierto?, como ver su expresión, ¿cierto?, corporal o facial para poder determinar su emocionalidad, ¿ya? Por lo tanto, esto se llama feedback emocional o facial, ¿ya? Feedback es una palabra en inglés que significa retroalimentación, ¿ya? Bien, volvamos atrás. Oh, ahora sí. Pregunta. Para ustedes es cierto que ya leyeron esta diapo porque fue la diapo que quedó planteada en la clase anterior. Cuando hablamos de emociones, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista emocional? Sí, Interesante. A ver, Valentina, cuéntanos. sí, existen diferencias de emociones entre hombre y mujer. ¿Eso es la pregunta? ¿Sí, esa es la pregunta? Sí, claro que yo creo que sí existen, porque lógicamente las mujeres tenemos emociones, eh, bueno, de distinta manera, quizás un poco más sensibles que los hombres, y bueno, los hombres también, pero se canaliza de distinta manera, creo yo, en la mujer. Y hay cosas que llevan a esas emociones a ser diferentes, porque alguna emoción, por ejemplo, una emoción de cuando nace un hijo, por ejemplo, al tener una mujer un hijo es una emoción
que difícilmente un hombre va a poder en algún momento, bueno, tiene una emoción pero de distinta manera, por lo tanto se genera una emoción distinta. ¿Me Ya, entiendes? ok, Valentina. Comprendo lo que quieres decir. Tú entonces mencionas que, pero fíjate que tú diste en el clavo, ¿ya? Y voy a relacionar con la respuesta que me da Alicia precisamente en el chat. Cuando nosotros hablamos de emociones, en realidad no existe una diferencia entre hombre y mujer. Las 6 emociones, ¿cierto?, de las que habla Paul Ekman, las desarrollan tanto los hombres como las mujeres. Y todas las emociones, ¿cierto?, secundarias que se derivan de estas, ¿cierto?, que son consideradas como las básicas, las pueden, ¿cierto?, desarrollar tanto los hombres como las mujeres, ¿ya? Es decir, que las emociones en general no tienen que ver con una cuestión precisamente de sexo. Pero sí, ¿cierto?, hay algo importante, que es lo que mencionó ella. Se canalizan de distinta manera. La forma en que se expresan las emociones, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Generan diferencias en el sexo. Y hay varias cosas, ¿cierto? Varios factores, por así decirlo, que radican precisamente en esta idea, ¿cierto?, de diferencia en cuanto a cómo expresamos las emociones. Bien, para ello, ¿cierto?, nos vamos a remitir a 3 cosas. Una de ellas tiene que ver, ¿cierto?, con la evolución del hombre y su estrecha relación con la naturaleza, ¿ya? Evidentemente todos sabemos que dentro de la especie existe el macho y la hembra, ¿cierto? Bien, no quiero generalizar porque ustedes saben que dentro de las distintas especies que existen en la naturaleza existen condiciones, ¿cierto?, en las cuales, por ejemplo, los roles están totalmente invertidos a lo que nosotros comúnmente, ¿cierto?, conocemos. Pero en la mayoría, ¿cierto?, de las especies se da precisamente la condición de que la mujer, ¿cierto?, o la hembra, por ser aquella, ¿cierto?, que procrea y da a luz, ¿cierto?, a las crías, es la encargada precisamente del cuidado y que en este caso, ¿cierto?, el macho dentro de la naturaleza tiene la función precisamente de el proteger, ¿cierto?, en este caso a su manada o vamos a decirlo así, ¿cierto?, familia, y también, ¿cierto?, es entendido como el proveedor de esta, es decir, que le lleva, ¿cierto?, la comida. No generalizo, paréntesis, en todas las especies porque sabemos, ¿cierto?, que no se cumple esta condición en todas en general. ¿Ya? Bien, si llevamos esta idea a la especie humana, nos encontramos precisamente con algo muy similar. ¿Ya? Durante mucho tiempo, el rol de la mujer quedó reservado ¿a qué? ¿A qué? Durante mucho tiempo, el rol de la mujer quedó reservado ¿a qué? ¿Al A cuidado? expresarse libremente, no sé, o al ¿Al cuidado de los hijos. cuidado o al cuidado o al proveer? Al cuidado. El proveer Al era, cuidado. era el rol del hombre. Muy bien, al cuidado, ¿cierto? Al cuidado. Bien. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la emoción? Bien, piensen ustedes, si la mujer quedó, ¿verdad?, relegada hace un tiempo, ¿cierto?, al cuidado, piensen ustedes en una familia con muchos hijos, pongamos, ¿cierto?, 5 hijos como un número. Sabemos que todas las personas tienen personalidades distintas. No todos, ¿cierto?, se despiertan básicamente con la misma personalidad emocional. Puede ser que un hijo, ¿cierto?, se despierte muy alegre, otro medio retraído, ¿cierto?, otro angustiado, otro enojado, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Bien, ustedes se pueden imaginar qué ocurriría si la mujer, en este caso, ¿cierto?, que queda al cuidado de estos niños, no tuviera la capacidad de poder transitar de una emoción a otra. ¿Cómo podría criar? La verdad es que sería fatídico, ¿cierto? Bien, bajo esta idea se entiende precisamente que la mujer tiene la capacidad precisamente de transitar de una emoción a otra de manera bastante sencilla. Es decir, puede transitar de emociones, ¿cierto?, que son muy positivas a emociones, ¿cierto?, que están muy negativas, consideradas muy negativas. Pero esto, ¿cierto?, con la finalidad, evidentemente, de poder comprender y cuidar, ¿sí? Por eso, ¿cierto?, ustedes pueden ver
tal vez a su mamá, a su pareja, ¿cierto? O a alguien que cuide, ¿cierto? Que cumple este rol, básicamente de estar cuidando a una persona, ¿cierto? Que puede estar enojada, intentar solucionar, ¿cierto? Intentar bajar, ¿cierto? La extroversión de su hijo alegre, poder comprender, ¿cierto? Al hijo que está angustiado, ¿cierto? Ayudarlo, etcétera, etcétera. Es decir, transita de una emoción a otra para poder justamente cuidar, ¿sí? Bien. ¿Por qué el hombre se dice que no transita de una emoción a otra? El hombre necesita transitar de una emoción a otra si su rol dentro de la naturaleza es el proveer. Piensen, en la naturaleza, ¿qué hace, verdad, el macho? Para poder proveer, cazar, ¿sí? Bien, relacionemos esto, ¿cierto?, con la especie humana. Pensemos en el hombre. ¿Va a proveer, por ejemplo, no sé, contando chistes? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo supuestamente provee? Trabajando. En el trabajo, ¿qué actitud tiene que tener? Tiene que tener la actitud o sea, disculpe, para fuerte, no tener la parte sensible, Muy porque él bien, es la persona, a ver cómo se dice, el hombre, entonces siempre se mira que el hombre es el fuerte, ¿me entiendes? muy bien, Valentina. ¿Cierto? Hasta tiempo, ¿cierto? Se cree precisamente la idea de que el hombre precisamente tiene que tener esa cierta actitud como de proveedor, ¿cierto? Como de liderazgo. Por lo tanto, las emociones, ¿cierto? Son más limitadas en cuanto a lo que necesita para cumplir ese rol. Por lo tanto, ¿cierto? Se señala que mayoritariamente, ¿cierto? Lo que genera como emoción la expresión, ¿cierto? Emocional se limita básicamente a lo que sería la ira, ¿cierto? Y todos los derivados, ¿cierto? De esta emoción, ¿ya? Bien. Eso, ¿cierto? Mirados desde el Una punto de vista consulta, del ámbito, profe. ¿cierto? Consulta, profe. Perdón, ¿sí? Una consulta. Esas emociones, eh, eh, específicamente los hombres deben tener esas emociones como ira y enojo. ¿Sí? Y como veo en cada caso es distinta, porque esos dos soy yo. Siempre soy enojado con ira. Tú, Cadet, Aunque mi esposo siempre es que ahí está voy, Cadet, positiva. Hacia arriba. Cadet. Fíjate que ahí va justamente el punto, porque eso, ¿cierto? Es lo que se entiende desde el punto de vista del plano, ¿cierto? De la naturaleza. Pero ustedes saben que nosotros, ¿cierto? Nos alejamos un poco del ámbito natural porque somos precisamente una especie que estamos también dotados de otra cosa que es el pensamiento. Y el pensamiento, ¿cierto? Nos lleva a cuestionar y a reflexionar en torno a nuestros roles, ¿ya? Y eso implica que el día de hoy, por eso, ¿cierto? Hice el alcance del antes se pensaba de esta manera, porque hoy día, ¿cierto? La sociedad y los roles son compartidos y han cambiado, ¿ya? Pero fíjese usted, a pesar, ¿cierto? Que los roles y la sociedad ha cambiado, ¿cierto? Seguimos teniendo precisamente la misma mujer, ¿cierto? Que es capaz precisamente de trabajar, soportar precisamente toda una cuestión, cierto, ambiente laboral que puede resultar bastante estresante y complejo, y llegar, ¿cierto?, a la casa y cumplir con los roles, ¿cierto?, que hayan acordado precisamente con la familia, que en este caso puede ser el cuidado, ¿ya? Ya el otro día se levanta como si nada, ¿cierto? Y parece ser que tuviera no sé, una pila de litio y vuelve nuevamente, ¿cierto?, a su rutina como que si nada hubiese pasado. Es como que son inagotables desde el punto de vista emocional. Ahora yo le soy sincero, voy a hablar de mí para no Ahora generalizar. entiendo. Le voy a hablar de mí para no generalizar. Yo hago una clase y termino totalmente agotado, ¿sí? Yo trabajo con adolescentes y parece ser que los adolescentes me absorben la energía y yo termino agotadísimo. Yo lo único que quiero, ¿cierto?, llegar a la casa es descansar. Afortunadamente, ¿cierto?, yo no tengo hijos, qué sé yo, porque a la hora que tengo hijos no sé qué haría. ¿Me entiendes? Entonces, claro, los roles cambian, pero vemos precisamente que esta esponja emocional, ¿cierto?, parece ser que todavía subsiste en el sexo, ¿cierto?, mujer. Ahora,
Otra de las cosas que tenemos que considerar es que nosotros también educamos en cuanto a las emociones. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando formamos y educamos, también vamos señalando cómo debiese ser la, en este caso, ¿cierto? Personalidad emocional a partir de si es hombre, ¿cierto? O si alguien es mujer. Por ejemplo, les voy a dar así como algo muy cotidiano para que ustedes también vayan reflexionando cómo vamos formando esto. ¿Qué pasa cuando un niño chico cae y se pone a llorar? Un niño, hombre, cae y se pone a llorar. ¿Qué es lo común, cierto, que se frecuentaba decir? No llores, pues ¿cómo vas a llorar si eres hombre? Ya, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos mal ahí, porque no puede, no, o sea, no está dejando a la mamá que el niño tenga la emoción, porque no Muy bien. antiguamente, o sea, no sé, ahora no mucho, pero sí todavía existe, qué sé yo, que el hombre no llora, el hombre no es un niño, entonces se va criando de pequeñito con eso que no va ahora, entonces ahora los tiempos de ahora son distintos, entonces va que si el niño se cayó y está llorando, entonces la mamá ya lo toma, lo consuela, ya llore. Es la idea, que él tenga su emoción, ¿me entiendes? Valentina, y me encanta precisamente que des ese punto, ¿cierto? Porque justamente es vital. Cuando nosotros, ¿cierto?, educamos en emociones, lo importante precisamente es señalar eso, ¿ya? De que las personas puedan expresarse de manera emocional. Y lamentablemente, como también nos escribe cierta Alicia en el chat, nosotros educamos, ¿cierto? O en algún minuto nos educaron muy mal en cuanto a la emoción. Por ejemplo, decir que los hombres no lloran, que los niños, ¿cierto?, no se expresan, eh, porque, no sé, son débiles si es que lloran, es básicamente formar, ¿cierto?, a partir de la emocionalidad. O pasa lo mismo con las niñas, cuando, por ejemplo, las niñas, por ejemplo, son muy peleadoras o están todo el día discutiendo. ¿Qué le dicen? Ah, te enojas, te va a arrugar más luego, ¿cierto? Te pones fea. ¿Sí? Para justamente hacer lo mismo, dar a entender, ¿cierto?, que las niñas no pueden enojarse, porque son mujeres, ¿sí? Entonces, esa educación, ¿cierto?, en cuanto a la emoción, también, aunque uno no lo crea, crea un consciente, ¿cierto?, colectivo de que básicamente tenemos que actuar emocionalmente de una determinada manera. Y también vamos educando, ¿cierto?, en las emociones, pero siguiendo esta idea de manera incorrecta, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos de la expresión emocional y cómo la expresamos, claro, existen diferencias y esas diferencias se pueden explicar, ¿cierto?, por estos dos ámbitos que yo he mencionado. Ahora, hay otros más, como por ejemplo la maduración del lenguaje y qué sé yo, que también es un dato que podríamos considerar. Pero la idea en general, ¿cierto?, y para que se entienda, es precisamente el hecho de que las emociones son las mismas, pero como la expresamos, ¿cierto?, lo hacemos de distinta manera. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una experiencia emocional y esa experiencia emocional nos marca de manera profunda? Por ejemplo, Valentina puso adelante un ejemplo. Dijo, los hombres y las mujeres, ¿cierto? Sí, expresamos de distintas maneras, ¿cierto?, las emociones. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, esa experiencia, ¿cierto?, se vive de manera muy distinta en relación al varón, porque el hombre, ¿cierto?, no puede tener esa experiencia. Claro, evidentemente no tiene, ¿cierto?, al bebé dentro del estómago, no siente el dolor, ¿cierto?, cuando sale el bebé. Bueno, a veces los hombres sí, cuando están muy conectados, ¿cierto?, con su pareja, pero fíjense que el recuerdo que queda, ¿cierto?, a partir de la emoción tiene un nombre, y eso se llama, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, sentimiento, ¿ya? Y fíjense que un sentimiento no es otra cosa, ¿cierto?, que la concientización de una emoción. Es decir, cada vez que ocurre precisamente un acto emocional y ese acto, ¿cierto?, emocional nos marca de manera profunda y nos hace, ¿cierto?, cuestionarnos, reflexionar o llevarnos, ¿cierto?, un aprendizaje que jamás se vaya a olvidar, es lo que nosotros denominamos como sentimiento. A diferencia, en este caso, ¿cierto?, de las emociones, por ser una cuestión, ¿cierto?, que se suscita después de la emoción propiamente tal, el sentimiento, ¿cierto?, no es intenso, porque tiene que ver, ¿cierto?, con una actitud que está ligada al pensamiento y al uso, ¿cierto?, de nuestro cerebro. A diferencia, ¿cierto?, de la emoción, que es una cuestión innata, ¿cierto?, que uno no puede controlar.
Y por otro lado, ¿cierto? Los sentimientos quedan estrechamente reservados, ¿cierto? Y relacionados con algo que nosotros denominamos como memoria a largo plazo. Por eso en algún minuto, ¿cierto? Yo les dije, la memoria a largo plazo, ¿cierto? Entendía como la memoria emocional. Bien, se entiende como una memoria emocional porque básicamente reservamos, ¿cierto? Esa emoción que se transforma en un sentimiento y dura, ¿cierto? Para toda la vida. Ahora, ¿qué es un sentimiento para usted? Un sentimiento, por ejemplo, es algo muy positivo o muy negativo en su vida, ¿ya? Ahora, así como también los sentimientos, ¿cierto? Se pueden originar y quedar para toda su vida relegados porque algo muy bueno, muy malo, ¿cierto? Pasó, también los sentimientos usted puede desecharlos. Eso quiere decir, puede tener un sentimiento muy arraigado, pero si usted desea, ¿cierto? Dejar de sentir algo, lo puede hacer. Le voy a poner un ejemplo. Pensemos en el amor. El amor no es una emoción, el amor es un sentimiento, ¿sí? ¿Por qué no es una emoción? Porque el amor no es algo pasajero. El amor, ¿cierto? Es algo que se construye, que inicia, ¿cierto? Con un conjunto de emociones, pero que posteriormente, ¿cierto? Cuando nosotros alcanzamos una relación con la otra persona, anteponemos otras cosas, como por ejemplo valores, ¿cierto? Sentido de lealtad, intimidad y qué sé yo, un sinfín de otras cosas más. ¿Ya? Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted tiene una decepción amorosa? ¿Le va a doler? Sí, pero usted puede desechar ese sentimiento que tenía hacia esa persona, también, también lo puede hacer, porque desechar ese sentimiento implica, ¿cierto?, que pueda, ¿verdad?, conocer a otra persona e iniciar, ¿cierto?, una nueva relación. Por lo tanto, también, ¿cierto?, puede tener la voluntad de que esos sentimientos, ¿cierto?, se vayan. Ahora, el recuerdo evidentemente va a quedar, es obvio, pero el sentimiento, eso, ¿cierto?, que lo tenía ahí agarrado, ¿cierto?, con la otra persona, eso, ¿cierto?, usted lo puede desechar, ¿ya? Ahora, miremos un ejemplo que está precisamente en el Power, lo vamos a leer en conjunto para analizar, ¿cierto?, dónde están las emociones y cómo se genera el sentimiento. Bien, dice, en nuestra vida cotidiana, los sentimientos se manifiestan todo el tiempo. Por ejemplo, estamos en el trabajo, se acerca nuestro jefe y nos dice que le acompañemos a la oficina. Allí nos comunica que desde la dirección no les gusta, ¿cierto?, nuestro trabajo y nos despiden. Casi al instante, ¿cierto?, el miedo se apodera de nosotros, lo que en este caso sería básicamente la emoción. ¿Ya? Bien. Justo después, o sea, que ocurrió la situación, analizamos y nos planteamos una serie de cuestiones, es decir, preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho mal? Y comenzamos a experimentar lástima por tener que abandonar, ¿cierto?, el puesto de trabajo, enfado, inferioridad, incertidumbre por el futuro, etcétera. Esta segunda reacción, ¿cierto?, que es considerada básicamente una reacción modificada por nuestro pensamiento consciente, es lo que nosotros denominamos como sentimiento, ¿sí? Es decir, un sentimiento se genera a partir de una emoción. ¿Y qué es el sentimiento? No es otra cosa, ¿cierto?, que el cuestionamiento, la reflexión de la emoción, como se aparece más abajo. Por ejemplo, el sentirse inferior. Eso es un sentimiento. El tener incertidumbre, ¿cierto?, sobre lo que va a pasar, eso es un sentimiento. O, por ejemplo, pensar que yo, ¿verdad?, tuve la culpa de que me echaran y sentirme, ¿cierto?, mal por aquello, es parte de un sentimiento, ¿ya? Por lo tanto, el sentimiento tiene que ver con la concientización y la forma, ¿cierto?, en que pensamos una acción que ha provocado o ha generado precisamente una emoción, ¿ya? Esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Ahora, si lo llevamos, por ejemplo, a un cuadro comparativo, resultaría, ¿cierto?, quedar así. Las emociones son innatas, los sentimientos son pensados o conscientes. Las emociones, ¿cierto?, básicamente permiten la supervivencia y la adaptación. En este caso, ¿cierto?, los sentimientos permiten la reflexión y la asociación de experiencias. Las emociones, ¿cierto?, son breves en el tiempo, mientras que los sentimientos, ¿cierto?, los podemos prolongar, porque se van, ¿cierto?, vinculando con la memoria, ¿ya? Y estas serían las principales diferencias que existen
entre una emoción y un sentimiento. Bien, hasta acá, ¿cómo van? Bien, vamos bien. ¿Van bien? Perfecto. Entonces ustedes ya tienen clara la película, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y eso, ¿cierto? Me agrada. Bien, si se dieron cuenta, había unas preguntitas acá. Pero estas preguntitas, ¿cierto? Las vamos a dejar en stand-by, ¿ya? Para que ustedes posteriormente la puedan realizar. Bien, esta ya lo hicimos, pero quiero que nos vayamos acá. Fíjense que acá tenemos, ¿cierto? Dos imágenes que se relacionan, ¿cierto? A elementos artísticos, ¿ya? En este caso son dos, ¿verdad? Cuadros que tal vez ustedes conozcan. Uno, que es uno de Munch, ¿cierto? El grito desesperado. Y el otro, ¿cierto? Cristo en la cruz. Pregunta, ¿cuáles son los sentimientos que ustedes pueden asociar acá? Cuando ustedes ven, por ejemplo, el cuadro de la derecha, grito desesperado, ¿qué sentimiento se le origina que podría estar ahí expresándose? Sentimiento de tristeza, Ok, tristeza, bien. miedo, varios sentimientos, la verdad, malos sentimientos, porque el Cristo desesperado está desesperado, como la palabra dice, y como la imagen lo muestra, triste, asustado, la imagen se ve muy desgarradora porque él está como en un río hacia abajo. El otro Cristo en la cruz, lógicamente, está también muy de mucha tristeza. Muy bien. Fíjense que acá no hay respuesta buena y respuesta mala, porque la pregunta, cierto, es básicamente qué sentimientos ustedes pueden notar ahí, ¿ya? O que les pueda originar. En este caso, cierto, el grito desesperado, el nombre lo dice, ¿ya? Desesperación, que evidentemente nosotros lo relacionamos a emociones como, por ejemplo, el dolor, ¿cierto? El rostro, ¿cierto? Nos dice bastante. Es un rostro que ahí, ¿cierto? Se ve, no sé, como desorientado, incluso hasta la imagen de fondo, ¿cierto? Los trazos y qué sé yo, nos dan a entender como lo desorientado que puede estar esa persona que está ahí retratada, ¿ya? Que es básicamente algo muy similar que puso, ¿cierto? Su compañero, oh, no sé dónde está. Creo que Samuel había puesto dolor. Bien, que había puesto, ¿verdad?, su compañero. En el caso, cierto, de el Cristo que nosotros vemos crucificado, ahí, cierto, tal vez por la elaboración de esta pintura, cierto, no podamos notar como un sentimiento propiamente tal, cierto, en la obra, pero sí nos provoca algo a nosotros al verla, ¿ya? Pena, pena, a uno le Y en provoca este pena. caso, cierto, las personas que tal vez están, cierto, ligadas al mundo, cierto, cristiano, evidentemente esto es algo bastante significativo y les puede generar, por ejemplo, pena y todo tipo de sentimiento, cierto, que se relacione precisamente a esta acción, cierto, de la crucifixión, porque evidentemente tiene un sentido bastante importante para el mundo cristiano, ¿cierto? Por lo tanto, los sentimientos que se pueden generar, evidentemente, están asociados también básicamente a su experiencia y conocimiento. ¿Ya? Bien. Fíjense que estos dos cuadros que están acá, evidentemente también nos pueden llevar a diversidades de opiniones, ¿ya? Porque fíjense que una de las cosas que tiene el arte es que el arte, ¿cierto?, expresa precisamente la emoción y los sentimientos, pero también, ¿cierto?, lo que hace es que cada persona pueda justamente buscarle un significado precisamente a partir de lo que cada persona puede observar. Y eso está muy relacionado con algo que nosotros ya habíamos visto. No sé si ustedes se acuerdan de la percepción. ¿Se acuerdan de la percepción o no? De la percepción de intuir algo, No, ¿no? no, no, no. ¿No? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la percepción y una de las cosas que dijimos? Las Eh, personas todas perciben de percibimos manera algo, de percibir, de que siempre es como sentir algo, de muy percibir, bien. de que voy a percibir que, a ver, que va a venir alguien, no sé, una cosa así. Cuidado porque eso no tiene que ver con percepción. Eso, Valentina, tiene que ver con una forma de pensamiento que se llama intuición, ¿ya?
Ah, El, ya, por ya, ejemplo, ya, yo ya. creer que algo va a pasar porque hay condiciones, ¿cierto?, que se repiten y me puedan llevar a algo, ¿cierto? En concreto, eso se llama intuir, Intuición. ¿ya? Ah, ya, perfecto. Es una forma de pensamiento de carácter no racional, que se basa básicamente en experiencias. Pero la percepción tiene que ver precisamente en cómo yo, ¿cierto?, observo la realidad. Y fíjate que volví a colocar esto, ¿cierto?, en tapete de la percepción, porque ¿qué se genera con estos cuadros? Se genera, ¿cierto?, diversidad de opiniones. Todos pueden decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo decir, no, el grito desesperado en realidad no está desesperado, está feliz. Usted puede decir, no, si mira de la cara, está desesperado. A lo que voy es que a través de esta imagen, es cierto, recordamos lo que es la percepción, porque el principio, cierto, de percepción implica que todos vemos la realidad de acuerdo, cierto, a nuestras propias experiencias. O vemos la realidad de acuerdo, cierto, a lo que nosotros en este momento estamos observando, ¿ya? Y por eso se pueden generar diversidades de opinión. Pero era simplemente para retomar, ¿cierto?, la materia que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Bien, ¿qué les pareció? ¿Aprendieron la diferencia entre uno y otro? Interesante, sí. Perfecto. Lo importante entonces es que se acuerden siempre que las emociones, ¿cierto?, permiten ¿qué cosa? La adaptabilidad. La adaptabilidad. ¿Para qué sirve la emoción? No, amiga, que ya no se acuerdan. Adaptarse al Para medio. adaptarse. Muy bien, para adaptarse, ¿cierto?, al medio. Muy bien. Ah, muy bien, Samuel. También lo había puesto, ¿cierto?, ahí en el chat. Perfecto. Entonces, ¿una emoción y un sentimiento son lo mismo? Respóndame sí o no. No, No, ¿Emoción y sentimiento son lo mismo? No. ¿Un sentimiento se genera por una emoción? sí, Muy bien. ¿Las emociones son innatas? sí, sí, ¿Los sentimientos perduran en el tiempo? sí. No, 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 no. Los sentimientos no. Sí, sí, sí. Los Sí, sentimientos sí perduran en el tiempo. sí, los Sí, sentimientos sí, me enredé. sí, sí perduran. Ya. Y la última pregunta. ¿Un sentimiento se genera a partir de la emoción? Sí. 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 Sí, muy bien. No puede existir cierto un sentimiento si no se genera una emoción. Bien, estudiantes, los felicito, ¿cierto?, por la clase de hoy. Por ahí quedaron dando vueltas unas preguntas. Relean, por favor, esta diapo, contesten esas preguntas para que ustedes vayan avanzando en casa también, ¿cierto?, profundizando la materia. Le envía a don Alcides un Power, ¿cierto?, en PDF, que nos habla sobre identidad, personalidad, perdón, y sexualidad, que es la temática que vamos a abordar en la otra clase, ¿ya? Fíjense que todo esto es cierto de lo que nosotros hablamos como emoción y sentimiento, también demarca precisamente una personalidad en el individuo, ¿ya? Y es sumamente importantísimo entender que uno de los primeros sentimientos, ¿cierto?, que nosotros desarrollamos desde nuestros nacimientos, ¿cierto?, es precisamente el de confianza, ¿ya? Cuando uno desarrolla el sentimiento de confianza que se genera a partir de todo, ¿verdad?, un tema relacionado con el apego, evidentemente este, ¿cierto?, permite desarrollar una personalidad y vínculos también con nuestro entorno, ¿cierto?, de tipo social, ¿ya? Que eso nos da paso precisamente para poder estudiar lo que es la personalidad de un sujeto, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a estar abocados precisamente a entender cuáles son los factores, ¿cierto?, que inciden en la personalidad. Vamos a repasar algunas teorías, pero solamente mencionarlas porque en realidad eso no entra. Simplemente quiero que ustedes sepan, ¿verdad?, de cómo se intentaba justificar la personalidad de un sujeto, que no tiene nada que ver con el horóscopo, ¿cierto?, que nosotros leemos de repente. Y, ¿verdad?, si es que no alcanza el tiempo, vamos a estar abordando un poquito sobre la sexualidad, porque este también es un factor importantísimo, ¿cierto?, que incide en quiénes somos nosotros. ¿Ya? Bien, se nos acabó el tiempo. A cuidarse. Que esté muy bien. Chao, chao. Muy amable, gracias. Buenas noches. Chao, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, profesor, gracias. Gracias a ustedes, que esté muy bien.